Buenos días, bienvenidos a la clase de desarrollo psicológico. Vamos a comenzar el día de hoy ya con lo que sería la segunda sesión que está programada para lo que es este semestre y precisamente vamos a ver lo que serían los temas de generalidades teóricas y aproximaciones metodológicas hacia la comprensión del desarrollo, del crecimiento, maduración y aprendizaje, así como lo que corresponde al individuo, el medio, el grupo social y el ciclo vital. Me voy a permitir compartir pantalla y empezar a presentarles la diapositiva correspondiente a esta temática. Repásenla con calma, ya saben que se encuentra en plataforma, al igual que los documentos que dan fundamento a esta presentación. Muy bien. Las metas de la clase son estas, que es entender las aproximaciones teóricas y metodológicas que me invitan a diferenciar enfoques, nociones y conceptos claves del desarrollo psicológico. Conocer las aproximaciones teóricas que permitan distinguir entre los diferentes enfoques de autores en relación al desarrollo psicológico, así como identificar lo relativo al desarrollo del individuo, los factores biológicos del crecimiento y la maduración en relación al medio ambiente, la familia y el grupo al que pertenece. Esa es la temática. Vamos a ver lo que son los conceptos claves en cuanto a definición, maduración, crecimiento y aprendizaje, así como lo que son los métodos de investigación, toda la metodología que se emplea en el campo de la investigación del desarrollo infantil. Y vamos a cerrar con lo que sería el individuo, el medio, el grupo y el ciclo vital. Vamos a ver lo que es nutrición y desarrollo cerebral, que es algo que ustedes ya investigaron también, que tenían también un poco de apoyos en las lecturas de la sesión pasada, así como analizar la relación entre el ambiente, la nutrición, desarrollo y maduración. La tarea que se queda para esta sesión, para la próxima quincena, es la de un mapa conceptual de los factores biológicos. La lectura es la 3-5, influencias hereditarias en el desarrollo, de Schaffer y Kipp. Ya está en plataforma para que ustedes la descarguen y trabajen sobre ella, así como complementen lo que corresponda en ese tema para realizar un mapa conceptual referente al tema de factores biológicos, influencias hereditarias en el desarrollo. Entonces, con la lectura y con algo que ustedes puedan rescatar en algún otro material, elaboran ese mapa conceptual referente a los factores biológicos, lo que tiene que ver con qué es la herencia en el desarrollo, las influencias que ejerce esa herencia. La rúbrica también se encuentra en plataforma, que es lo que se va a evaluar, así que revísenla para que el trabajo lo entreguen de manera puntual y con las características que se requiere. Bueno, vamos a comenzar por las bases neuroanatómicas que tienen que ver con la conducta. Acá se puede ver la vista lateral del encéfalo humano. En la parte del lado izquierdo de la pantalla podemos ver el lóbulo frontal, que correspondería a a la zona que estaría precisamente hacia la cara, la parte de la frente. Luego viene atrásito lo que es el lóbulo parietal, más hacia la parte superior y central. En la parte posterior del cerebro está lo que sería el lóbulo occipital del encéfalo y a un costado ya se encuentra en medio, al lateral, el lóbulo temporal. Ya la parte inferior y posterior se considera la estructura del cerebelo. Entonces, en esta imagen podemos apreciar claramente precisamente las partes en las que se divide lo que es el encéfalo humano. En la pista sagital, en este corte, podemos ver lo que correspondería al cuerpo calloso que está al centro, aquí marcado. Pues ya vimos debajo de este cuerpo calloso lo que sería el tálamo y lo que sería la protuberancia y el bulbo raquídeo, que es lo que va a conectar hacia la médula espinal. De manera más esquemática, aquí ilustrada con colores, pues volvemos a ver precisamente los lóbulos y los polos que conforman precisamente el cerebro humano, cómo se encuentra estructurado, para que quede mejor definida la división esquematizada del encéfalo de la especie humana. En este esquema que se encuentra también en una de las lecturas que ya están en plataforma para que ustedes puedan abundar más sobre el tema y si quieren ampliarlo, pues están las principales subdivisiones del sistema nervioso central en este esquema, lo que sería el sistema nervioso central, que corresponde al encéfalo y a la médula espinal,
y lo que sería el sistema nervioso periférico, que ya son los nervios somáticos, esqueléticos, los ganglios y los nervios autónomos. Entonces, de manera general, ya podemos ahí estar viendo también lo que conforma cada una de estas estructuras de manera subsecuente. Dentro de la estructura de esto del sistema nervioso, se encuentra lo que son las neuronas. Hay neuronas receptoras, especialmente, por ejemplo, las olfativas, las auditivas, la de la piel, también las células piramidales corticales, las células motoras espinales, la interneurona cortical, y acá podemos ver el esquema de su estructura de estas neuronas. Algunas, precisamente en la parte que está con el número 1 romano, es la zona de input, donde precisamente reciben el impulso. La 2 es la zona de conducción, lo que sería precisamente el axón. Y acá podemos ver que quizá en los esquemas se encuentra precisamente cortados porque algunos son muy extensos, muy largos. Y al último está la zona de output, lo que es la salida, las terminales del axón. Muy bien. Podemos ver también en esta zona, en la parte superior, lo que sería el cuerpo de la célula. Están las dendritas, que son las ramificaciones que salen del cuerpo. Ya habíamos mencionado precisamente el axón, que es la extensión que se genera hacia las terminales precisamente ya del axón propiamente. Entonces, así estaría en general lo que son las neuronas del cuerpo humano. En general, pues podemos ver cómo es su estructura. Acá sabemos que el sistema nervioso contiene muchos miles de millones de células nerviosas, que son precisamente las neuronas interconectadas. De cada cuerpo celular, lo que es el soma neuronal, surgen unas proyecciones delgadas y fuertes, que son las dendritas, que es lo que vimos en el esquema anterior. Por lo general, es más larga y fina que las demás, es del axón. En el cerebro el axón es de menos de 1 milímetro, otros van de la médula espinal a los miembros y miden más de 1 metro. Entonces, por eso en el esquema que vimos anteriormente, algunas están seccionadas porque son muy, muy largas. Acá están otros esquemas de lo que es la estructura neuronal. También está en los documentos que se encuentran en plataforma para que ustedes revisen. Y podemos ver lo que es precisamente la neurona, el soma, el cuerpo de la neurona. Acá hay algunos tipos de neuronas. Podemos ver que acá el soma se encuentra en un extremo. Acá ya dentro de la estructura del axón y inclusive en medio. Y las dendritas correspondientes de ese cuerpo. Ya se ve el axón y las terminales al final de cuentas al lado derecho. Esta es la estructura básica de las neuronas. Hay muchos tipos de neuronas y se pueden clasificar por el número de proyecciones, por ejemplo, las dendritas y los axones, que se extienden desde el cuerpo precisamente. Las más comunes son las multipolares, con 3 o más proyecciones. Las unipolares se hallan sobre todo en los nervios sensoriales del sistema nervioso periférico, y las bipolares solo se encuentran en unas pocas ubicaciones, como la retina del ojo. De todas estas bases neuroanatómicas de la conducta, tenemos que ver precisamente ya después de que vimos del encéfalo lo que correspondería a la médula espinal y los nervios raquídeos precisamente. Entonces acá podemos ver que en ese sentido la columna vertebral cuenta con un par de nervios saliendo en cada nivel precisamente, y el diagrama nos muestra en el centro la columna vertebral que está rodeada por vértebras óseas y encierran estas la membrana, lo que es la dura madre. Cada vértebra tiene una abertura a cada lado, a través de la cual pasan los nervios raquídeos. Y aquí se ve esquematizado precisamente lo que sería la estructura ósea. Y aquí en la parte superior de este esquema, en el centro, se encuentran lo que serían precisamente lo que serían los nervios raquídeos, lo que son las aberturas que tienen precisamente a cada lado las vértebras. Es una forma esquematizada de ver cómo está estructurado. De todas estas mismas bases neuroanatómicas de la conducta, pues hay diferentes funciones. Algunas son dentro de la división simpática y otras son o corresponden a la división parasimpática. Y acá podemos ver, por ejemplo, a nivel pupilar, la división simpática pues, hace que se dilate la pupila, y la parasimpática la contrae. Igual con cada órgano, por ejemplo, con el corazón,
La simpática, esa división ocasiona latidos rápidos y la parasimpática latidos lentos. El sistema nervioso autónomo, la división simpática consiste en las cadenas simpáticas y las fibras que discurren a lo largo de ellas. Esas fibras se muestran en marrón claro, o sea, lo que se ve aquí precisamente color rojizo. Eh, la división parasimpática se origina en el tronco encefálico, en la zona sacra de la médula espinal. Estas fibras se muestran en marrón oscuro. Entonces ya podemos ver de esa forma precisamente cómo está lo que sería la estructura de la división simpática y la parasimpática y cómo se conecta de manera general. Bueno, vamos a ver lo que serían conceptos importantes que deben quedar bien definidos para nosotros. Vamos a comenzar con desarrollo, que se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico, algo que es perceptible y concreto, o algo intelectual, que es algo abstracto, algo que sale de lo que se puede percibir con los sentidos. Entonces, desarrollo tiene que precisamente ver con ambas situaciones. Y el desarrollo estudia la forma en que los seres humanos cambian a lo largo de su vida, o también lo que se llama el ciclo vital, y de qué manera cambian continuamente las acciones de un individuo y cómo éste se reacciona, se relaciona con el entorno, con el medio ambiente. Los psicólogos también denominan como cambio psicológico sistemático y se da a lo largo de la vida. Esos procesos de la persona va accediendo a estados cada vez más complejos y mejores que los anteriores. Se puede distinguir 8 etapas básicas en el desarrollo de una persona. Recordemos que ya vimos lo que son los estadios en la otra sesión y cómo cada autor también define ciertas características para las etapas de desarrollo que existen a nivel psicológico. Entonces acá podemos ver lo que sería, por ejemplo, la etapa prenatal, la etapa de la niñez, la primera infancia, la infancia intermedia, la adolescencia, la etapa adulta temprana, la adulta intermedia y la edad adulta tardía, que ya sería pues la senectud. Son las etapas por las que pasaría el ciclo vital de una persona si es que logra pasar por todo un ciclo vital completo hasta precisamente la edad de la vejez. Entonces, ahora por lo que corresponde a maduración, este proceso es uno por el cual atraviesa cualquier ser vivo que crece y se desarrolla hasta llegar a su punto máximo de plenitud. Por eso se habla de que está maduro. Es un proceso lento que se da a partir de desencadenamiento, perdón, de determinados elementos y hechos. Es un proceso muy complejo y que implica nociones y cuestiones no solo físicas o biológicas, sino también sociales y culturales, que influyen sobre el modo, en la manera en la que el individuo va formando su personalidad y su identidad. Entonces, es común que muchos textos de psicología se confundan desarrollo y maduración, cuando en realidad, como vemos acá, este concepto de maduración es un aspecto parcial de lo que sería precisamente el desarrollo. Es una parte de esto. Es más completo el concepto anterior de desarrollo. Ahora, por lo que corresponde al crecimiento, este presenta menos confusión porque se refiere a un aumento en tamaño y peso corporal. Entonces tiene que ver con aspectos cuantitativos. Esto sí es muy perceptible, se puede corroborar. El crecimiento humano es el proceso biológico por el cual un niño aumenta de masa, tamaño, a la vez que experimenta una serie de cambios morfológicos y funcionales que afectan todo el organismo hasta adquirir las características del estado adulto. El crecimiento de los organismos se puede producir en general por medio de diferentes procesos, entre los que se encuentran el aumento en el número de las células del cuerpo, la adición de nuevas estructuras en el organismo, a final de cuentas son crecimiento y número de células también, ¿no? Como tercer aspecto está la renovación del tejido que recubre al cuerpo, como el cambio o muda de la piel en las especies, por ejemplo, de víboras, o el plumaje en algunas aves. También está, por ejemplo, el pelo en los mamíferos. Entonces, por eso se habla de renovación de tejido que recubre el cuerpo. Y como último aspecto está lo que sería la modificación de estructuras de existentes. Hay un crecimiento por ejemplo, de un cuerno en los animales como los rinocerontes o del asta en los venados. Todo eso, si te dan cuenta, pues eso tiene que ver con un aumento de tamaño o de peso. Son aspectos cuantitativos de estructuras, de número de células que se generan. Un modelo predeterminado de crecimiento puede considerarse 8 etapas, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, el que viene mejor detallado en las diapositivas anteriores, que es la prenatal, la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud,
la adultez y por último la senectud. Son las etapas de crecimiento que se tiene en su momento. Acá en cuanto a aprendizaje, que es el otro concepto que hay que tener muy bien claro, es un proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado de distintas perspectivas y existen distintas teorías precisamente referentes al aprendizaje. Y el aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes de nosotros los seres humanos, así como bueno, también, por supuesto, de los animales e inclusive en sistemas artificiales. Aquí intervienen factores que van desde el medio en el que la persona se desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden en la familia. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar la información que nos ha sido enseñada. Es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias del contexto y en ese sentido pues cumplimos las demandas. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Lo que tiene que ver con la psicología tiene mucho interés en esto del aprendizaje. Son muchas teorías las que se han vertido en torno a esto y hay circunstancias y factores que influyen de manera positiva o negativa en la adquisición de los conocimientos. Se aprenden valores, conductas de ética. Entonces el proceso de aprendizaje empieza desde que nacemos y no se detiene a medida que las facultades cognitivas lo vayan permitiendo. De especial interés es el aprendizaje de las etapas de la infancia y de la adolescencia, debido a la relevancia en estas etapas madurativas en el desarrollo psíquico, intelectual y cognitivo del individuo. Recordemos que es la etapa precisamente escolar, lo que corresponde a la infancia y la adolescencia. Entonces, ahí la importancia que se ha dado a nivel psicológico al aprendizaje en estas etapas de la vida. Ya entrando de lleno ahora a lo que es la metodología, para lo que corresponde a métodos de investigación en la psicología del desarrollo, vamos a ver que de manera general, pues está el método científico, que es un valioso sistema que exige utilizar técnicas y datos objetivos para determinar la viabilidad de las teorías o hipótesis. Entonces, es el método que se emplea en la ciencia precisamente. Y los métodos aceptables deben de poseer precisamente confiabilidad y validez. La confiabilidad reproduce los resultados de manera congruente, consistente y permite que sean reproducibles en otro momento, en otro espacio. Y validez porque permite medir exactamente lo que se está proponiendo. Entonces, esto correspondería a lo que es algo de manera científicamente sustentado. Hay métodos que son muy comunes para recabar datos acerca del desarrollo de los niños y los adolescentes. Acá podemos ver 6, precisamente, que es el método de autoinformes, que tiene que ver con cuestionario estructurado y entrevista también estructurada. En ese sentido, vendría después lo que es el método clínico, que son métodos de entrevistas ya más flexibles. Dependiendo de las respuestas, se determina lo que se pregunta después. Se va progresando conforme se vaya viendo el grado de respuestas y sus características. Luego viene lo que sería la metodología relacionada a la observación, precisamente, que son, por eso, metodologías de observación. Hay unas que son naturistas, que observan a la persona mientras realiza sus actividades ordinarias en su hábitat natural. Y hay otras que son estructuradas, que ponen al participante en una situación que sugiere la conducta en cuestión, para luego contemplarlo en forma subrepticia. Acá también está pues de alguna forma condicionada la conducta, porque pues la persona sí se siente precisamente en ese sentido observada. Hay en el número 4 estudios de casos. Los estudios de casos se obtienen abundante información sobre la vida del individuo para luego analizar los hechos que corresponden. La etnografía para entender valores, tradiciones y procesos sociales, haciendo observaciones exhaustivas y tomando apuntes. Y por último, lo que son métodos psicofisiológicos, que acá miden relaciones entre los procesos fisiológicos y algunos aspectos del desarrollo físico, cognitivo, social o emocional de la conducta. Una vez que el investigador decide lo que quiere estudiar, el siguiente paso va a consistir en preparar un plano de diseño que permite identificar las relaciones entre fenómenos y conductas, además de especificar las causas de las relaciones. Vamos a ver que en este caso hay 3 diseños generales.
dentro de dentro de los métodos de investigación para la psicología del desarrollo, que serían el correlacional, el experimental y el transcultural. Por lo que respecta al diseño correlacional, es un tipo de diseño de investigación que indica la fuerza de las asociaciones entre variables. Estas presentan una relación sistemática, pero no son necesariamente causales. Va a examinar las relaciones tal como ocurren espontáneamente, sin intervención alguna. El coeficiente de correlación sirve para estimar la fuerza y la dirección de la asociación entre variables. Entonces existe una correlación en esas variables. Y los estudios correlacionales no pueden especificar si existe una causalidad entre las variables correlacionadas. Por lo que respecta al diseño experimental, el investigador introduce algún cambio en el entorno. Acá, si damos cuenta, ya está el investigador interviniendo. Entonces, mide el efecto de esa conducta y se descubren relaciones causales entre variables por consiguiente. Aquí la variable independiente es el aspecto que el experimentador modifica y la variable dependiente es el aspecto de la conducta que se mide y que está bajo el control de la variable independiente. Por eso se llama dependiente precisamente. Hay otra variable que se denomina de confusión, otros factores que podrían explicar las diferencias entre las condiciones del tratamiento que se observan en el desempeño de las conductas. Acá el experimento de campo es en laboratorio o en un ambiente naturalista. Puede ser el hogar, la escuela en estos casos, con lo cual aumenta la validez ecológica de los resultados. Pero también un experimento natural o cuasi experimental, que mide el impacto de algún evento natural que el investigador no puede manipular o controlar, que supuestamente incide en la vida de la gente. Por último, vamos a ver lo que sería el diseño transcultural. Acá podemos ver precisamente qué es el estudio que compara la conducta y o el desarrollo de miembros de distintas culturas o subculturas. De ahí que es transcultural. Identifica patrones universales del desarrollo. Este diseño, aparte de que nos va a ayudar a ver patrones universales, también compara uno o varios aspectos del desarrollo entre participantes de diversas culturas o subculturas y demuestra aspectos del desarrollo que reciben un fuerte influjo del contexto social donde ocurre. Acá podemos ver que el diseño de sección transversal es el primero de las estrategias de investigación y estudio del desarrollo. Luego vamos a ver lo que sería el diseño longitudinal y el diseño secuencial. El que es transversal es un diseño de investigación en el que los sujetos de distintos grupos de edad se les estudia en el mismo momento. No explica cómo se desarrollan los individuos. A veces confunden las tendencias de la edad con lo que se debe realmente a los defectos de corte, más que un cambio evolutivo verdadero. El efecto de corte pues, son las diferencias debido a la edad, que se atribuyen a factores culturales históricos, de la experiencia de los cortes, no a un verdadero cambio evolutivo de la especie. Entonces, el corte es del grupo de personas de la misma edad expuestas a ambientes culturales y métodos históricos similares. De manera general, aquí podemos entender precisamente ya lo importante de este diseño de sección transversal, que tiene que ver con sujetos de distintos grupos de edad y que se estudian en el mismo momento. Ahora vamos a ver un diseño longitudinal. Este estudia a un grupo de sujetos varias veces durante meses o años, por eso es longitudinal. Es muy largo, se extiende de manera longitudinal. Acá va a identificar las continuidades y los cambios del desarrollo, así como las diferencias individuales. Está sujeto a problemas como efectos de la práctica, lo que va a generar cambios en las respuestas espontáneas de los sujetos por la repetición de las pruebas. También la disminución gradual selectiva. Hay pérdida de participantes durante el estudio porque pues dura meses o años, lo que da origen a muestras no representativas al final. Puede limitarse a la corte en cuestión por el problema transgeneracional. Los cambios transgeneracionales del entorno limitan las conclusiones del proyecto a los participantes que crecieron durante su realización precisamente, porque se puede extender por años. Entonces hay que tener cuidado con esos aspectos en este diseño que es longitudinal, mucho tiempo. Ahora el diseño secuencial
es aquel en el que los sujetos de varios grupos de edades se les estudia varias veces a lo largo de meses o de años. Esta es la combinación de los diseños longitudinal y de sección transversal, si nos damos cuenta. Y acá distingue las verdaderas tendencias del desarrollo de los efectos negativos de corte. Es muy importante que, si aquí está muy esquematizado, pero sea comprensible. Las lecturas que se encuentran en plataforma respecto a este tema pueden abundar mucho más sobre lo referente a estos diseños de investigación. Viene lo que sería el diseño microgenético, aquel en que los sujetos se les estudia exhaustivamente en un periodo corto a medida que realizan cambios en el desarrollo, intentos de especificar cómo ocurre y por qué. Acá se estudia a los niños cuando los cambios de desarrollo ocurren normalmente y acá se intenta especificar cómo y por qué ocurre el cambio evolutivo. Por eso es microgenético. Entonces, ya viendo las cuatro estrategias que acabamos de ver de diseños de investigación, ahora vamos a ver las siguientes consideraciones éticas en las que la investigación se debe desarrollar precisamente, porque no podemos arriesgar a las personas, hay que tener principios éticos al aplicar un procedimiento de investigación. Y acá podemos ver que al efectuar experimentos con niños y adolescentes, los beneficios que se obtengan siempre deben superar los riesgos que van a tener los participantes, los individuos, los niños, los adolescentes. Entonces, la razón riesgo-beneficio es la comparación del progreso de la ciencia y la optimización de las condiciones de vida con el daño y las molestias que un experimento pueda causar a los participantes. Hay que cuidar eso. Ahora, por más importante que sea la razón riesgo-beneficio, los sujetos van a tener derecho a contar con protección contra posibles daños, dar su consentimiento informado de participar o dejar de hacerlo cuando ellos lo dispongan, que los datos sean tratados de forma confidencial, si así lo piden también ellos, y a recibir explicaciones de los engaños que hayan sido necesarios para conseguir la información. Recordemos que a veces se generan, entre comillas, esos engaños para estudiar alguna conducta. Entonces les tiene que explicar al final del estudio precisamente a los participantes. Entonces, estas son las consideraciones éticas en la investigación de desarrollo. Vamos a entrar, por último, al tema referente a lo que es nutrición y desarrollo cerebral. Es un tema también muy importante y hay antecedentes generales que tienen que ver que durante muchos años se afirmó que el ser humano nacía con un número finito, perdón, ya determinado pues de neuronas y que se iban degradando y jamás eran sustituidas. Después se comenzó a pensar que existía cierta tasa de renuevo, pues no sabía en qué cantidad ni su importancia para la función cerebral. En los nuevos estudios se ha proporcionado prueba de que existen neurogénesis. Entonces, esto va a permitir que se generen nuevas células, nuevas neuronas. Eso sucede en el hipocampo durante toda la vida, lo que sugiere que las nuevas pueden contribuir a la función del cerebro humano. Por lo que la realidad es que se generan aproximadamente unas 1.400 neuronas durante todos los días. Eso se pudo demostrar en un estudio del Instituto Médico de Karolinska en Suecia. Sin embargo, es cierto que a medida que envejecemos, esa tasa de regeneración neuronal disminuye. El cerebro es el único órgano que en el momento de nacer o muy poco después ha alcanzado el número definitivo de sus células. Las que persisten durante toda la vida, destruyéndose solo algunas de ellas en la medida en que se va envejeciendo. Esta particularidad lo diferencia de todos los demás órganos que después del nacimiento continúan creciendo por incremento del número de células y sus tamaños. Entonces vemos que es muy especial lo que es el encéfalo y en específico lo que contienen a nivel de neuronas, todo el sistema nervioso en el ser humano. Ya habíamos visto este esquema de los lóbulos y acá podemos ver la estructura de lo que es la corteza cerebral y los lóbulos que forman el encéfalo humano. La nutrición cerebral adecuada y suficiente mantiene la integridad estructural y funcional de las neuronas. O sea que hay que comer bien y de manera suficiente y variada para evitar que surjan algunos problemas o enfermedades mentales de manera posterior. Hay que tener programas de educación alimentaria para que se promueva una salud mental y se prevengan y corrijan algunas anomalías.
Entonces podemos ver que la nutrición, el factor ambiental están relacionados con los efectos en el desarrollo del cerebro. La nutrición influye sobre la macro y las microestructuras cerebrales y funcionales neurotransmisores propiamente. Esto va a haber un impacto en el desarrollo cognitivo del pequeño. Eh, Acá la nutrición, podemos ver que la mayor actividad del desarrollo cerebral sucede durante los primeros 3 o 4 años de vida. Si el niño no recibe experiencias sensoriales consistentes, predecibles y repetitivas durante este periodo, su cerebro se va a desarrollar de forma anormal. Entonces es muy importante la nutrición, pero asimismo lo que serían las experiencias sensoriales, los estímulos que ustedes como educadores físicos o entrenadores deportivos en su momento van a realizar con los niños cuando están precisamente en esas etapas de desarrollo, cuidando también siempre, por supuesto, su estado de nutrición, porque ya sabemos que está relacionado con lo que va a tener que ver el crecimiento y la maduración de las estructuras cerebrales y neuronales, y por consiguiente con sus aprendizajes. Acá en cuanto a nutrientes, pues durante la digestión las enzimas descomponen los hidratos de carbono complejos, las grasas y las proteínas en glucosa, ácidos grasos y aminoácidos de manera respectiva. Y esas moléculas simples junto con las vitaminas y los minerales son los nutrientes, que son las sustancias que necesita el cuerpo y que nos van a proporcionar energía, también material de construcción, así como lo que va a contribuir a una eficiencia en el metabolismo. Los nutrientes van a ser absorbidos del intestino delgado y la mayoría va a llegar al hígado por la vena porta hepática, precisamente. Por eso se absorbe a nivel del intestino delgado y se transporta precisamente al hígado. Los ácidos grasos llegan al hígado por el sistema linfático y después pasan por la sangre. Según sean las necesidades inmediatas del organismo y para mantener constantes los niveles de nutrientes en la sangre, el hígado almacena algunos nutrientes, descompone otros pues, o sencillamente permite que sigan fluyendo y lleguen a las células. Acá se puede ver precisamente algunos vasos sanguíneos del intestino delgado y este molde muestra precisamente las finas redes capilares que existen a nivel sanguíneo, de estructura de de las estructuras de esos vasos sanguíneos y que permiten filtrar en la pared del intestino delgado, recoger los nutrientes para que sean absorbidas de manera reciente, que han sido recientemente absorbidas. Acá podemos ver en el esquema, en la imagen, lo que corresponde al vaso sanguíneo y la red capilar correspondiente al vaso, que es la que recoge los nutrientes, los absorbe. En cuanto a nutrición, recordemos que hay catabolismo y anabolismo. El, los procesos catabólicos son muchos procesos que permiten precisamente desdoblar moléculas energéticas como la glucosa para liberar energía. El catabolismo proporciona energía para otras reacciones químicas. En cambio, los procesos anabólicos, las enzimas catalizan reacciones anabólicas que utilizan energía para unir moléculas sencillas y producir otras más complejas, como diversas proteínas o glucógeno. Acá se van a generar entonces, lo que sea, moléculas ya más complejas. Entonces, esta decomposición y síntesis se da a nivel de catabolismo y de anabolismo. El tema de alimentación del encéfalo. Esto se refiere al encéfalo que tiene dos sistemas básicos de alimentación y de eliminación de residuos. En la parte derecha está esquematizado, también lo tienen en los materiales que se encuentran en plataforma para que lo revisen con más calma, cómo la sangre circula por lo que es el encéfalo, vierte los nutrientes, oxigena y cómo recoge también los desechos para después proceder con el proceso precisamente metabólico dentro de las funciones que tiene el organismo. Acá, en cuanto a nutrición y desarrollo cerebral, podemos ver lo que sería la arteria cerebral anterior en esta imagen que se hizo de un encéfalo, la arteria cerebral media, así como lo que sea la arteria carótida interna, que son las que van a dar irrigación a todo el encéfalo de la especie de nosotros en la cabeza. Entonces, esas arterias son muy importantes precisamente en cuanto a la nutrición y favorecen el desarrollo del cerebro. Estamos viendo de nuevo el esquema que vimos anteriormente del lado izquierdo y podemos ver lo que sería el flujo de líquidos cefalorraquídeos
así como lo que es el círculo de Willis. Dentro de este sistema, pues va a permitir realmente que se conecten las arterias que abastecen el cerebro y desde los ventrículos también del líquido cefalorraquídeo van a fluir a las dos cámaras centrales y el ventrículo para llegar a los espacios subaracordinor y ahí en esos espacios van a rodear el encéfalo y la médula espinal. Luego es absorbido por las diminutas proyecciones en forma de hongos de las aracnoides. Las conexiones van a funcionar como circunvalaciones, de modo que si una arteria se bloquea o resulta dañada, la sangre va a fluir por otra arteria y el circuito va a permitir el abastecimiento precisamente del cerebro en esto que correspondería al circuito de Willis. Hay características que son propias del cerebro, como lo que puede ser que posee una gran densidad celular. Recordemos que esto de densidad se refiere a que hay muchas en poco espacio, está muy, muy lleno de células del cerebro. También tiene una gran actividad metabólica, emplea mucha, mucha energía también el cerebro. En ese sentido, necesita oxígeno y glucosa para poder funcionar de manera adecuada. Consume mucho, mucho en cuanto a calorías del cerebro. El cerebro también está muy bien protegido. Recordemos que tiene un líquido que lo rodea y se encuentra de lo que sería la estructura ósea rígida del cráneo. Hay una barrera hematoencefálica, precisamente, que es una estructura de pared de vasos sanguíneos que constituyen un sincicio y esto va a dejar pasar solamente los nutrientes en el cerebro para que él cumpla con sus necesidades y va a impedir que entren sustancias extrañas que puedan afectar. Acá ya habíamos visto es lo que es la estructura de las neuronas. Nuevamente vienen acá. Y esta tablita es muy importante que la aprendan, es muy esquemática a los conceptos correspondientes. Neurona, células nerviosas formadas por soma, dendritas y axón, que recibe y transmite impulsos neuronales. Ya vimos estas partes de la neurona en los esquemas anteriores. Sinapsis, espacio conectivo, la unión entre neuronas. Eso se le denomina sinapsis. Mielinización, proceso en virtud del cual las neuronas quedan encerradas en vainas de mielina serosa que facilita la transmisión de los impulsos neuronales. Estirón del crecimiento del cerebro. Periodo entre el séptimo mes prenatal y los 2 años de edad, cuando el peso del cerebro aumenta más del doble. Por eso es estirón del crecimiento del cerebro. Lateralización cerebral. Especialización de las funciones en los hemisferios derecho e izquierdo. Recordemos que se da esa especialización de un hemisferio en relación a la otra parte del cuerpo. Corteza cerebral, capa externa del cerebro que participa en los movimientos voluntarios, en la percepción y en las funciones intelectuales superiores, como lo que es el aprendizaje, el pensamiento y el habla. Entonces, la corteza cerebral es lo que está en la parte más externa del encéfalo, que es lo que vimos esquematizado y distribuido en los lóbulos. La plasticidad es la capacidad de cambiar, el estado de desarrollo susceptible de ser moldeado por la experiencia. Entonces, esto de nutrición y desarrollo cerebral, la nutrición puede ocasionar alteraciones de crecimiento. La desnutrición, perdón, no va a ayudar precisamente a que crezca de manera cuantitativa y cualitativa el cerebro. Por eso es muy importante que estén bien nutridos los pequeñitos, que tengan su leche materna y en su niñez los alimentos necesarios con los nutrientes básicos indispensables para generar estructuras y la energía necesaria para el funcionamiento cerebral. Si está desnutrido, se va a ver muy afectado y alterar el desarrollo de la persona. La glucosa es la principal fuente de obtención de energía en el cerebro. Hay un metabolismo aeróbico en ese sentido y va a permitir precisamente la importancia vital que tiene el cerebro. Los elementos de neuroontogénesis que ya vimos son el resultado de la interacción de diferentes sustancias como hormonas y el concurso de los macronutrientes y micronutrientes, los carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Los ácidos grasos también son muy importantes, la leche materna en los primeros meses y años de vida principalmente. Hay una vulnerabilidad cerebral cuando se presenta desnutrición. En ese caso, el cerebro pues puede permanecer intacto en cuanto a peso y composición, pero en los pequeños es diferente. La desnutrición en los primeros 2 años de vida
ocasiona alteraciones denominadas deficiencias y distorsiones. Entonces, estas deficiencias se refieren a las disminuciones del número de células y de la sinapsis. Recordemos que las sinapsis son las conexiones entre neuronas. Y esto puede ser permanente y ocasionar lesiones irreversibles. En la distorsión, la alteración se presenta en determinado tipo de neuronas, ya muy específicas. Entonces, a eso se refiere el concepto de vulnerabilidad cerebral. Ya vimos sobre la corteza cerebral lo más indispensable. Vayan leyendo esto con calma cuando hagan la revisión del archivo, porque pues el video ser ya de 20 minutos, llevamos más de media hora. Y lamentablemente, bueno, no estamos en clase en línea, así no podemos trabajar las 2 horas con calma todo esto. Pero bueno, están las lecturas y está acá lo más elemental ya plasmado en la diapositiva. Revísenla, por favor, con calma. El desarrollo cerebral temprano podemos ver cómo se va generando. Hay un crecimiento y precisamente maduración en las estructuras correspondientes. La poda sináptica y la mielinización. La poda aumenta la eficiencia, se limita a los circuitos que son ineficientes en la sinapsis, de lo que correspondría a podar las dendritas de las neuronas. Y la mielinización aumenta la velocidad de la neurotransmisión. Recordemos que la vaina de mielina va a cubrir el axón y va a favorecer esas neurotransmisiones. Acá podemos ver otro esquema de las conexiones sinápticas entre las neuronas. Podemos ver las dendritas, el cuerpo, precisamente aquí del axón, y las terminales de este axón, y cómo aquí está la sinapsis, lo que es la unión entre neuronas. La dirección del impulso aquí está esquematizada, la neurona, su cuerpo, el soma, el axón, cómo se une con las dendritas aquí en la sinapsis, esta es la sinapsis, la unión entre neuronas, y cómo correspondería a seguir siendo dirigido el impulso eléctrico nervioso. La pedopodada de conexiones sinápticas ya la vimos, que es precisamente cuando se cortan algunas de estas sinapsis o conexiones para hacer más eficiente precisamente las conexiones existentes. Y se relaciona con la plasticidad del cerebro infantil. Acá podemos ver la formación sináptica y lo que sería después la poda sináptica en diferentes años de vida o meses de vida. Podemos ver que hacia los 2 años hay mucha formación de conexiones sinápticas, se genera poda sináptica para eficientar precisamente las conexiones entre neuronas y disminuye entonces las ramificaciones correspondientes que son eliminadas para hacer más eficientes las existentes y especializadas. Hay conceptos de mielinización que ya lo vimos en la tablita anterior, cuando se recubre por vainas de mielina, lo que es el cuerpo del axón, que está esquematizado. Acá también otro esquema de cómo se va volviendo el axón por las vainas de mielina, la mielinización propiamente. La masa cerebral se cuadruplica entre el nacimiento y la edad adulta. Este crecimiento no está basado en un crecimiento en el número de células, sino en el aumento del número y complejidad de las dendritas, en un incremento de la densidad de las conexiones sinápticas, así como en un incremento en el proceso de mielinización. Entonces, por eso se va a dar más masa cerebral. Acá podemos ver lo que correspondería a maduración cerebral, que se correlaciona con muchos de los cambios cognitivos y de comportamiento que son observados en la infancia y la adolescencia. Eso es maduración cerebral. Es un concepto de maduración que se asocia con el desarrollo de la preferencia manual, el lenguaje verbal y la función ejecutiva en el niño. Acá va a haber un incremento de arbolizaciones dendríticas. También se va a dar lo que es la asimetría cerebral motriz, la lateralización, entre otros aspectos. Revisen con calma las lecturas, refiéranse a ellas y analicen lo que contienen todas las diapositivas ya con más calma. El tiempo para el video se está extendiendo demasiado, voy a seguir avanzando. Aquí en cuanto a plasticidad cerebral, ya vimos anteriormente que es la propiedad fundamental del desarrollo del córtex. Es el proceso de diferenciación y especialización de las diferentes áreas del córtex y está muy influenciado por la actividad neuronal y por factores intrínsecos relacionados con el encendido como que es automático. La corteza frontal es la encargada de las funciones ejecutivas que implican la capacidad de planificar la conducta,
controla la atención durante la realización de tareas complejas e inhibe conductas erróneas o activa conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo. Todo eso tiene también con la plasticidad cerebral. Ya nos dice que solo a partir de 25 años la poda sináptica está finalizada, que es lo que habíamos analizado anteriormente. Durante la edad adulta se producen cambios específicos en el hipocampo, que son procesos de desarrollo regulados genéticamente y procesos de desarrollo regulados también por el ambiente. Acá podemos ver el ventrículo, el espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo se encuentra dentro del cerebro, dentro de lo que es el cráneo, por supuesto, y podemos ver las diferencias de un cerebro de 27 años, de una persona joven, que muestra pues, una escasa atrofia. Los ventrículos y los espacios subaracnoideos son de tamaño normal. Entonces, ya a los 87 años hay menos células en el hipocampo, se ve deteriorado. Las áreas donde se localiza la memoria se disminuyeron. Hay atrofia y pérdida de tejido cerebral con los ventrículos y espacios subaracnoideos agrandados. Entonces podemos ver que la edad, pues sí, disminuye por consiguiente la capacidad neuronal y de funcionamiento del encéfalo. Aquí están las conclusiones, revísenlas con un poquito de calma. Y para la próxima sesión vamos a ver lo que es el individuo, el medio y el grupo y el ciclo vital. Ahí están los subtemas correspondientes y lo que se refiere a crecimiento y maduración. Recordarles que la próxima sesión tenemos lo que corresponde a el primer examen parcial. Por favor, estudien las presentaciones que están en las sesiones de clase para que no dejen ir ningún detalle que pueda venir en los exámenes o en el examen pues parcial, de hecho, que sería el primero para la próxima sesión, que es la número 3, dentro de 15 días. Ya llevamos mucho tiempo de grabación. Desearles un buen fin de semana, éxito con sus demás asignaturas y por favor revisen bien lo de la actividad que les mencioné de tarea, instrumento de evaluación que también está en plataforma. Muchas gracias y hasta luego.